Buenas tardes, aquí vamos a realizar la actividad complementaria número 6 de control interno, donde vamos a hablar sobre el fraude y error en auditoría. Esta actividad es realizada por Andrea Capera, Isabel Capera y quien les habla, la División Vanegas. Aquí podemos observar la portada de la actividad y la tabla de contenido donde nos solicitan realizar un Smart Art con 4 puntos. Inicialmente vamos a hablar sobre el fraude. El fraude son distorsiones provocadas en el registro de operaciones e información financiera, lo que permite sustraer los activos y ocultar obligaciones, generando un impacto significativo en los estados financieros. También podemos decir que el fraude es un delito de cuello blanco, en los cuales se divide en dos categorías, como lo son adueñarse de fondos o activos de la empresa y la declaración falsa de una situación financiera de la empresa. En ellos encontramos el perfil de riesgo de fraude, que es un indicador que debe manejar ese riesgo con las mismas técnicas que aplican a los problemas de negocio, como lo son analizar el alcance y la escala de riesgo. Este perfil cuenta con 4 categorías, como lo son los riesgos personales, los riesgos culturales, los riesgos estructurales y los riesgos comerciales, los cuales aumentan el riesgo de fraude. La corrupción suele involucrar indebidamente a los instrumentos de política, de aranceles, de crédito, incumplimiento de leyes, evasión fiscal, observancia de contratos, cancelación de préstamos. Eh, Esta corrupción también se ve involucrada en el sector público y privado. Normalmente lo que se realiza son abusos por falta de regulaciones y controles. Continuamos con las causas de fraude del sector financiero. En este caso, las causas son los malos manejos que se realizan. En ellos encontramos que en las empresas manufactureras, comerciales y de servicios realizan unas prácticas contables inadecuadas, que se cometen errores intencionales y no intencionales y lo que permiten es distorsionar los estados financieros. También se encuentra en la responsabilidad de los auditores frente a los concordatos y las quiebras, teniendo en cuenta pues que los auditores ya no realizan el trabajo como antes, que se debía hacer a fondo, lo que permite es que no verifican los balances que sean correctos y la revisión de las pocas transacciones que hacen. Entonces, esto hace que ellos no busquen realmente los fraudes, sino las cifras de los estados financieros, teniendo en cuenta las pruebas de auditorías aleatorias. La auditoría del fraude son los riesgos que se deben detectar mediante evaluaciones periódicas, teniendo en cuenta la relación entre costo-beneficio para no afectar los intereses de la organización. El fraude administrativo es el más común en las organizaciones empresariales y se clasifican en dos grupos, como lo son las revelaciones engañosas, que son las que desestiman los estados financieros bajo presentaciones falsas, y la malversación de activos, que son las prácticas no éticas realizadas en las organizaciones por directivos, empleados, como fraude en compras y el uso de sistemas informáticos. En la auditoría forense, esta se considera como una disciplina nueva, mucho más efectiva que las auditorías de estados financieros y operacional de corte tradicional. Para la investigación del fraude se requiere de habilidades combinadas de un auditor bien entrenado en investigador, como un investigador criminal, pero no existen en los contadores ambas características. Entonces, sin embargo, se considera necesario que se familiarice el auditor con las reglas, principios, técnicas y métodos de investigación criminal. Por último, podemos decir que la prevención del fraude es un asunto de controles adecuados y de un ambiente de trabajo que dé alto valor a la honestidad personal y al trato justo. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Isabel. El fraude y su relación con el control interno. Las irregularidades respecto al control interno se gradúan y clasifican de la siguiente forma. Hay unas que son perpetradas dentro de un marco y alcanzan un sistema de control interno, otras efectuadas mediante manipulación o enredo de los sistemas y procedimientos del control interno, y unas ejecutadas por niveles que se sitúan más allá del sistema de control interno. Corresponden al marco general de un sistema de control interno, tienen un sentido particular por cualquier organización
porque cualquier organización otorga autoridad y funciones de carácter discrecional a funcionarios que ocupan determinadas posiciones, especialmente en la dirección. Un buen y adecuado sistema de control interno constituye garantía de la no ocurrencia de irregularidades. Si ese control es eficiente y adecuado, conducirá a una reducción de la posibilidad de que eso sean dichas irregularidades. Las irregularidades, la responsabilidad del auditor respecto al control interno. Cuando el auditor interno termina la revisión y evaluación del control interno, cuenta con información importante que debe suministrar al interesado. Debe dar a conocer a su cliente los más importantes peligros presentes y potenciales del control interno de manera enérgica y enfática, conforme lo requieran las circunstancias. Debe emitir una opinión fundamentada en un criterio sólido. Influencia sobre los estados financieros. Los procedimientos de auditoría deben dirigirse en primer orden a las cuentas de balance, comprobando que los saldos de estas son reales, que son de una materialidad cierta y una determinada durabilidad. El auditor asume mayor responsabilidad sobre las cuentas. Las irregularidades en los estados financieros se clasifican en las que afectan el balance y las que afectan el estado de resultados. Extensión de encubrimiento. Las irregularidades al descubierto y disimuladas podrían sucederse de la siguiente forma: por manipulación de registros, omisión de asientos, sumas y asientos falsos, pases y otros procedimientos de registro, por manipulación de documentos, destrucción de documentos, preparación de documentos falsos, alteración de documentos legítimos. En el control interno hay un hecho desconocido por el auditor. Las presiones que motivan a las personas que integran el sistema. Es complicado si tales presiones son cambiantes. Puede pasar que un superior tolere o oculte las fallas de un empleado. La presión que ejerce un empleado de mayor antigüedad sería suficiente para que otro quede inhibido de dar a conocer una irregularidad. La ley no tiene en cuenta la situación de subordinación para exonerar a un empleado de responsabilidad. Errores no intencionales, los que tienen como fundamento un mal entendimiento y una deficiente interpretación o faltas honestas de juicio regularmente están fuera del alcance de control interno. Cualquier falta no intencional o no deliberada al registrar ingresos sobre facturación no deliberada saldrá a la luz por reclamos del cliente. El descubrimiento de esta clase de errores resulta si el sistema es adecuado. Esta clase de errores ocurre por omisión inadvertida de un asiento efectuado de forma incorrecta. Falta de claridad en los términos. Cálculo erróneamente, afectación de un documento específico o registro contable. Errores de pases, como arrastrar sumas de una página o registro a otro procedimiento similar. La presentación incorrecta de los estados financieros del proceso de la contabilidad tiene diversas causas: fraudes, desfalcos, estafas, hurto, abuso de confianza y otras irregularidades. También suelen originarse errores, políticas o prácticas contables impropias o inadecuadas. Las primeras se distinguen por estar revestidas de intención, la premeditación. Las segundas no necesariamente implican esta condición. Buenas noches, profesor Oscar Blanco. Doy continuidad a la sustentación del trabajo con los errores intencionales. Los errores dentro de los estados financieros, como ya lo indicó mi compañera, pueden ser no intencionales e intencionales. Dentro de los intencionales, encontramos que estas irregularidades que se cometen son con premeditación, intencional o deliberadamente. Son de carácter engañoso, pero no implican necesariamente una pérdida inmediata de activos. Los ejecutivos u otros empleados esconden la incompetencia o negligencia, presentan deliberadamente una falsa posición financiera o el estado de resultados de operaciones, lo que se designa tergiversaciones deliberadas. Estos delitos punibles pueden ser tergiversaciones, malversaciones, colusión, perpetración, encubrimiento, desfalcos no cubiertos, encubrimiento temporal, encubrimiento permanente. Entonces, estos errores intencionales buscan afectar los activos de una empresa, ya sea por unión de uno o uno, dos o más empleados. Esta incidencia tiene cargos penales. Las irregularidades en que se actúan con intención o premeditación implican responsabilidad penal de percusión económica y social, según el derecho penal, que tiene como fundamento el estudio de las sanciones, el delito y el sujeto delictivo de los actos o acontecimientos y irregularidades que toman diversas denominaciones. Todos estos delitos conducen a fraudes empresariales. También encontramos inexactitud en la contabilidad.
La inexactitud contable puede provenir de hechos configurativos de irregularidades originados en negligencia o dolo y aspectos propios de la misma naturaleza de la contabilidad. Estas consideraciones de negligencia de dolo y la emisión y rendición de estados financieros e informes tributarios es de tener en cuenta que una revisión efectuada conforme a las normas de auditoría de aceptación general no asegura que todos los fraudes o irregularidades sean detectados. Es propio de los contadores públicos autorizar y certificar estados financieros e informes tributarios con responsabilidad, porque ellos también se acogen a sanciones de presentar estos informes con fallas o con información que sea irregular. ¿Cuáles son las inexactitudes? También se puede presentar el maquillaje de los balances, la presentación fraudulenta de los estados financieros. Un ejemplo de la presentación fraudulenta de los estados financieros es MicroStrategy, es la empresa de software reformularia de sus resultados fiscales en 1998 y 1999. La acción de ellos cayó el 20 de marzo del 2022 a $226. Entonces, ¿dónde estaban los auditores en estos casos de esas empresas que nos relacionan en el libro que estudiamos? Dice que muchos fraudes de esta naturaleza son difíciles de descubrir cuando los principales ejecutivos de una empresa están manipulando los balances. Los programas informativos y los controles internos en los que ahora confían los auditores son muy eficientes para evitar que los empleados de menor nivel tomen pequeñas cantidades de dinero. Pero estos sistemas pueden ser burlados por los principales ejecutivos. Al confiarse de estos controles internos, en vez de estudiar las cuentas específicas, se reduce la probabilidad de detectar el fraude. Gracias.